mi nombre es Gabriela Riveros. Yo soy de aquí de Monterrey, soy narradora, también he escrito algo de poesía, pero mis inicios están ligados precisamente al género de cuento. Mi primer libro se tituló Tiempos de Arcilla y es una combinación entre prosas poéticas, algo de poesía, y ahí aparecen ya mis primeros cuentos. De hecho, por aquí tengo la portada. Es un libro publicado en 1993. Posteriormente publiqué un libro que escribí con una beca del Centro de Escritores de Nuevo León, titulado Ciudad Mía. La edición original es esta, y bueno, pues aquí está la edición que salió después en la colección de Coetáneos. Después empecé también a trabajar libros de cuento, pensando ya más bien literatura infantil y juvenil. Mi primer libro de cuentos es El encargo de Fernanda. No tengo aquí la edición original, pero bueno, esta es una segunda edición. Y después publiqué otro par de libros para niños, que es Don Florencio de Polvorín y su prodigiosa profesión, y El secreto de los asteriscos. He publicado algunos otros cuentos también en antologías. Yo creo que no empecé a escribir el cuento propiamente dicho. Ahorita, tratando de hacer memoria, aunque podría realmente investigar porque tengo cuadernos de escritura de muchos años, pero si mal no recuerdo, lo primero que hice fueron unas prosas poéticas que están publicadas en este libro Tiempos de Arcilla. Ahorita, viendo un poco el índice, creo que la parte más antigua es la última parte del libro. Este libro está estructurado en 3 partes. La primera y la tercera tienen que ver con la narrativa, con cuentos, pero también con prosas poéticas, con textos así medios experimentales. Y la parte de en medio es una parte con poesías. La verdad es que es un poco intuitivo. Los textos empiezan a escribirse dentro de nosotros antes de que lo sepamos. Y sí estoy de acuerdo con aquella repetidísima teoría o comentario de Julio Cortázar en donde habla de la fotografía como el cuento y más bien el género de la novela como más parecido a una película. Entonces yo creo que sí hay cosas que nos llegan y nos tumban y nos llegan como un knockout, que así lo llama creo Julio Cortázar, y que es algo que quiere ser dicho como algo muy puntual, y creo que entonces la forma por la que eso sale es lo que nosotros conocemos como el género del cuento. Yo también soy una persona que creo que los géneros además no tienen una frontera definida. Creo que pues ese era algo yo desde que empecé a escribir, otros escritores decían que lo que yo hacía no era cuento, porque para mí tenía mucha importancia el lenguaje, no nada más lo que se contaba, sino cómo se contaba. Me interesaba mucho también explorar las cosas sutiles, las cosas que están veladas, no las grandes aventuras precisamente, hablar de las emociones o de las cosas que no se ven, de las cosas que permanecen ocultas y que quizás al final salen a relucir. Y bueno, pues platicándote del segundo libro de cuentos que hice, que fue Ciudad Mía, ahí sí hay una voluntad muy distinta. Y siendo alumna, también apliqué para una beca al Centro de Escritores, escribí Ciudad Mía, pero aquí sí ya había un proyecto. Yo tenía planeado hacer un libro en donde los cuentos tuvieran que ver con la ciudad, pero no nada más con la ciudad de Monterrey, sino con las ciudades internas. Por eso se llama Ciudad Mía, o sea, como lo que yo me apropio de la ciudad, porque aunque todos compartimos la misma ciudad, la verdad es que los objetos, las ciudades, las escuelas, los parques, las calles se van llenando de una carga simbólica, y para cada uno de nosotros es algo distinto, y además muy distinto al mito que hemos construido sobre la ciudad industrial de Monterrey. Sin embargo, a mí me interesaba, ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué hay debajo del asfalto? ¿Qué hay dentro de la memoria colectiva? ¿Qué hay en el tema de identidad? ¿Qué hay? O sea, lo que no se ve. Y recuerdo haber apoyado algunos de mis conversaciones para poder construir los textos en las investigaciones que hacía Juan Cristóbal López. Entonces, él se iba a los ejidos y grababa, por ejemplo, la tradición oral de las personas que eran los últimos después de cientos de años de saber ciertas leyendas, porque en los 90 pues es una generación, en una sola generación
los niños perdieron ese interés por escuchar a sus abuelos y retener esas historias que habían permanecido en la colectividad a través de generaciones. Y en en estas vertientes, en estas narrativas, encontrábamos cosas muy interesantes que no estaban a la vista y sin embargo sí están incorporadas en el imaginario colectivo o en estas leyendas que yo recuperé, por ejemplo, para escribir el cuento Ven por Chile y Sal. Entonces, bueno, así fui escribiendo estos 7 cuentos, unos ocurren en Monterrey, otros no. Sí, son como estas ciudades oníricas, estas ciudades internas. Pues mira, en cuanto a lo que me preguntas sobre qué deben de tener los cuentos, pues mira, primero yo creo que uno tiene que tener como una sensibilidad abierta y las cosas como empiezan a escribirse dentro de uno antes de que uno lo sepa. Entonces hay cosas como que te golpean o que te cuentan y que no se te van o que viviste y no las puedes ni digerir. Hay muchas situaciones a lo largo de la vida y hay cosas que se van, pero para quienes escribimos hay cosas que se quedan. Y luego si viene, si eso va a ser puesto en escritura, uno tiene que a lo mejor pues ir como indagando, intuyendo si eso va a ser, quiere ser dicho en una novela o en un poema o en un cuento, pero pienso que si hacer una novela se parece como a armar estos legos que hacen los chavos o armar un motor de un auto o un motor de un avión, que es algo muy grande, pero también donde pues todo tiene que estar en su sitio, quizá el armar un cuento se parece como a un trabajo muy fino, muy meticuloso. Pienso a lo mejor en el mecanismo de un reloj. Bueno, ahora ya nadie usa los relojes, ¿verdad? Porque todo el mundo usa el celular, pero en aquellos relojes de antes, estos mecanismos perfectos, o los cucús, o los relojes, pienso en la historia de la relojería, en donde todo tiene que estar en su sitio. Entonces, pues sí, los cuentos no hay como que no pueden sobrar una frase, no puede sobrar, todo tiene que estar perfectamente calibrado. Es un género muy difícil, hay gente que lo menosprecia, pero es un género difícil de trabajar. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ver con ese calibre, con eso que no sobre nada, que todo esté en su sitio. Fíjate que las antologías de cuentos son muy ricas, o sea, porque a lo mejor uno en una antología de autores latinoamericanos o de autores mexicanos, uno puede ver como muchas maneras de cómo este autor contó, cómo nos sorprende, cómo se vuelve entrañable, cómo a veces necesitas respirar entre uno y otro. La obra de Carlos Fuentes, los cuentos de Juan Rulfo también, por supuesto. Me gusta mucho, ya lo he mencionado, la narrativa de María Luisa Bombal, poco conocida y poco publicada. Me gusta mucho Cristina Rivera Garza, me gustó durante la carrera mucho los textos de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz o Aura, me gustaba mucho José Emilio Pacheco. En el tema del cuento, pues quizá estas antologías que te comento hayan sido algo que me haya acercado y bueno, Rulfo. Sí.